Bueno, pues buenos días a todas y a todos de nuevo a esta tercera jornada del curso La cultura, el entretenimiento, los mundos de Carlos V, vida social, rituales, fiestas, juegos y espectáculos. También bienvenidos a todos aquellos que estáis online o aquellos que nos veréis luego en diferido. Pasamos a la segunda intervención de esta tercera jornada, dedicada a manifestaciones artísticas en las Cortes, de las Cortes festejantes, que en este caso correrá a cargo del profesor Manuel Mañas Núñez. Él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, con sus líneas principales de investigación sobre literatura latina, retórica y filosofía ciceronianas, poética horaciana y fábula latina clásica y medieval, o la crítica textual y la edición de textos latinos humanísticos, entre otras líneas de investigación que pueden encontrar ustedes en la biografía que les acompaña en el QR del material que han recibido en nuestra página web. El título de su intervención es El extremeño Ruy López de Segura y su libro de la invención liberal y el arte del juego del ajedrez. Nos trae algo totalmente novedoso también en este curso. A los que nos gusta el ajedrez seguramente nos encantará escucharle y luego también pues, conocer las raíces, ¿no?, de esa importancia que tienen algunos extremeños como Ruy López en un juego tan popular y tan importante. Así que, sin más dilación, profesor Mañas Núñez, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación, a su director y a los directores del curso la oportunidad que me dan para presentar esta ponencia. Yo voy a hablar de un aspecto lúdico, ¿vale? Del ajedrez. Era uno de esos juegos áulicos que había en la época, como los naipes, los dados, la pelota, los bolos, hasta el correr, la sortija, había muchos juegos, ¿no? Y yo voy a hablar sobre el ajedrez, pero me voy a centrar en un libro, en el libro de Ruy López de Segura, un extremeño que fue un famoso ajedrecista y además fue el famoso inventor de la célebre apertura española, o apertura que también lleva su nombre, ¿no? Entonces me voy a centrar en él y sin más dilación paso. Bien. El descubrimiento en pirámides, papiros o ánforas de representaciones de juegos de tableros con piezas semejantes a las del ajedrez ha llevado a muchos a formular un origen egipcio o griego de dicho juego. Así, por ejemplo, ha ocurrido con el ánfora, en donde aparecen dos guerreros, Ayas y Aquiles, jugando sobre un tablero. La leyenda atribuyó la invención del juego del ajedrez, o del juego, al menos del juego, a Palamedes durante la guerra de Troya, pues dicho héroe inventaba cosas para entretener a la tropa durante los largos años del asedio. También se ha atribuido su invención a otras grandes civilizaciones como la Babilonia, India, Persia, China. Pero lo que resulta indudable es que fueron los árabes quienes, sin haber sido sus inventores, introducen el ajedrez en el mundo por entonces conocido, en el mundo occidental, en Bizancio, en la península ibérica, en Sicilia, también por los países nórdicos, por Turquía, por Armenia, etc. En España penetra, lo sabemos, en el siglo IX, concretamente en el año 821, y se acaba convirtiendo en el juego cortesano y real y regio por excelencia. Y es considerado un juego tan valioso que el propio Armengol, primer conde de Urgel, en un testamento de guerra del año 1010, lega a la Iglesia sus juegos de ajedrez, para él lo más valioso que tenía. La Iglesia, no obstante, desconfiando de un juego introducido por los musulmanes y en el que se jugaba muchas veces, se apostaba dinero o se consideraban sus piezas con determinados valores mágicos, la Iglesia, como digo, prohíbe este juego del ajedrez en el Concilio de París de 1212. Pero las prohibiciones eclesiásticas quedaron en papel mojado y el ajedrez continuó ganando popularidad, especialmente entre la realeza y entre los reyes, los nobles y los cortesanos, llegándose a escribir auténticos tratados sobre el tema. Los dos tratadistas medievales más importantes sobre el tema del ajedrez fueron Alfonso X el Sabio, con su libro de los juegos o libro del ajedrez, dados y tablas, conservado en un manuscrito del siglo XIII, y
Jacobo de Cesole o de Cesolis, un dominico afincado en Génova que compuso en torno a 1330 un Liber de Moribus Hominum, es decir, un libro sobre las costumbres de los hombres y sobre los oficios de los nobles, es decir, sobre el juego del ajedrez. Así se titulaba el libro. El libro dividido además en 4 tratados. Frente a la visión puramente lúdica de la obra alfonsina, el ensayo de Cesolis nos ofrece una visión simbólica y moralizada del juego del ajedrez. Este juego debía ser enormemente popular, el ajedrez, para que por un lado en Castilla y por otro lado en Italia, un rey, Alfonso, y un predicador como Jacobo de Cesole se ocuparan de él. De estos 2 libros, el que más éxito alcanzó fue el de Cesolis, impreso muchas veces y publicado ya incluso en traducción castellana en Valladolid en 1549 con el título bonito, muy bonito, Dechado de la vida humana, moralmente sacado del juego del ajedrez. Esa portada que tienen ahí. Ya a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI aparecen obras donde se sientan las bases del ajedrez moderno. Luis Ramírez de Lucena, ajedrecista, escribió el tratado impreso más antiguo que conservamos, Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, un incunable en Salamanca, publicado en Salamanca en 1497. El portugués Pedro Damián, y no confundirlo con el famoso cardenal benedictino del siglo XI, el portugués Pedro Damián editó en 1512 un libro titulado Questo libro es da imparare, es decir, este libro trata de aprender a jugar a los escaques, es decir, al ajedrez, ¿vale? Y las partidas. Muy exitoso también el libro de Pedro Damián. Y por fin llegamos al gran teórico del siglo XVI, el extremeño Ruy López de Segura, cuyo libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez vamos a estudiar aquí. Y avanzo que la obra del extremeño, Ruy López, utiliza básicamente como fuente a al italiano Jacobo de Cesoli y a Pedro Damián, ¿vale? Pero bueno, lo primero que vamos a ver es quién fue este Ruy López de Segura. ¿Quién fue Ruy López de Segura? Ruy o Rodrigo, ¿no? El nombre auténtico era seguramente Rodrigo. Ruy es un diminutivo, un hipocorístico. Ruy López de Segura debió nacer en torno a 1530 en Zafra, en Badajoz. Pues él mismo nos dice en la portada de su libro sobre el ajedrez que es vecino, lo hemos visto antes, vecino de la villa de Zafra. Y cuando se registra en Sevilla, en 1570, para partir a Indias, lo hace como natural de la villa de Zafra. El registro completo lo tienen ahí. El bachiller Ruy López de Segura, clérigo natural de la villa de Zafra, hijo de Hernán López de Segura y de María López de Segura, su mujer. Se despachó a la provincia del Perú por cédula de su majestad en cualquier navío. Como vemos, debió nacer en Zafra porque sus padres estarían asentados en dicha villa, pero quiso mantener su nombre. Él no se llama Ruy López de Zafra, él se autodenomina Ruy López de Segura. Quiso mantener en su nombre, el lugar de procedencia de su familia. Pues nuestro humanista se hace llamar, como digo, Ruy López de Segura. En su libro sobre el ajedrez, en un libro que tiene de gramática, escrito en latín, también se hace llamar Rodericus López Asicura. Y este pueblo Segura, no puede ser otro más que Segura de León, que está cerca de Zafra, a unos 45 kilómetros. Pues bien, allí en Zafra debió pasar su niñez, y ya desde entonces debía ser un hábil ajedrecista. Pues Sebastián de Covarrubias, en su tesoro, en el lema Zafra, nos dice que era mundialmente conocido como el niño de Zafra. Dice Covarrubias, otra Zafra hay en Extremadura donde hubo un muchacho que, siendo de muy poca edad, era tan gran jugador de ajedrez que todos le reconocían la ventaja y quedó el nombre del niño de Zafra. Él mismo se declara, como hemos visto, bachiller y clérigo. Eso quiere decir que había estudiado humanidades y que había recibido órdenes mayores eclesiásticas. Dedica su libro sobre el ajedrez a García de Toledo, ayo y mayordomo mayor del príncipe Carlos, lo que le sitúa en la corte de Felipe II. Vivía en Alcalá por 1561, que fue cuando editó su libro del ajedrez.
Y sabemos también que con unos 30 años de edad debió viajar a Roma. Roma, Italia y sobre todo Roma era entonces el epicentro del ajedrez de Europa. Debió viajar a Roma, donde parece que jugó algunas partidas de ajedrez venciendo a los mejores ajedrecistas del momento. Pues nos dice en su libro, ahí lo tienen en el folio 102, pues nos dice en su libro sobre el ajedrez lo siguiente: ninguna cosa de aquestas tocó Damián, siendo juego que lo hacen algunos jugadores, principalmente con los que no saben mucho. Y aun conmigo mismo lo jugó algunas veces un extremado jugador que se hacía llamar el muchacho de Roma. Y esto estando, se entiende yo, en Roma, al principio del pontificado del Papa Pío IV en el año de 1560. El Papa Pío IV fue Giovanni Angelo Medici, proclamado y coronado pontífice en 1560. El llamado muchacho de Roma, el mejor ajedrecista del momento, era Giovanni Leonardo da Cutro o da Cutri, apodado Il Putino, el mejor jugador de ajedrez del momento, y jugó contra él, al menos 2 partidas, y en ambas ganó, sabemos que, porque lo dice, ganó nuestro Ruy López de Segura. Repetirá esta hazaña en 1573, durante el pontificado de Gregorio XIII, y se hizo tan famoso Ruy López de Segura que el propio Felipe II le hizo confesor y consejero real, invitándolo a un torneo en su corte en 1575, en el Escorial, en donde se reunieron los 2 mejores ajedrecistas españoles del momento, nuestro Ruy López de Segura y Alfonso Cerón de Granada, y los 2 mejores de Italia, Leonardo da Cutri, que ya había sido vencido 2 veces por Ruy López, y Paolo Boi, apodado el Siracusano. Este fue considerado el primer torneo internacional de maestros y resultó vencedor en esta ocasión Leonardo da Cutri. Ruy López tenía entonces unos 45 años y Leonardo da Cutri unos 23. Pero estos últimos datos son algo confusos, porque lo que sí sabemos de cierto es que, ya lo hemos avanzado antes, en 1570, en octubre de 1570, se encuentra en Sevilla y se inscribe en las listas para viajar al Nuevo Mundo. Aunque una cosa es estar inscrito y otra cosa es zarpar. Efectivamente, tuvo que esperar 2 años, hasta 1572, para iniciar su viaje a Indias, instalándose en Perú no antes de comienzos de 1573. Pero esta larga espera en Sevilla de 2 años, según explica Pérez de Arriaga, que es el que más ha indagado en la biografía de Ruy López, esta larga espera en Sevilla fue fructífera para Ruy López. En estos casi 2 años que permaneció en Sevilla, hasta iniciar su viaje, le visitaron los jugadores italianos Leonardo da Cutri, otra vez, Il Putino, Cesare Polerio y Paolo Boi, el siracusano, intentando seguramente estos 3 jugadores italianos establecer su superioridad sobre el legendario clérigo Ruy López. Gracias a las notas que tomó Polerio, que viajaba acompañando al Putino en sus cuadernos de ajedrez, nos han llegado noticias de 4 de las partidas que allí se jugaron. 3 de ellas contra Il Putino, con el resultado de una victoria y 2 tablas a favor de Ruy López, y una contra el siracusano con victoria de Ruy López. Sabemos que viajó, como hemos dicho, al Perú y que debió morir allí por los años 90. No tenemos más datos. Sus hermanos sí regresaron a España, él parece que no. Ahí tienen la famosa partida representada de 1575, representada por un pintor ya del siglo XIX. Vamos a hablar ahora un poquito del libro de la invención liberal. En 1561, como digo, publicó en Alcalá de Henares un libro sobre el juego del ajedrez que le iba a hacer célebre en toda Europa. El libro, según indicaba el autor en su título, resultaba muy útil tanto para los que quieren aprender a jugar a dicho juego como para los que, ya sabiendo jugar, quieren perfeccionar su técnica. El libro, ahí tienen la portada con el título completo. Estamos, por tanto, como se indica en el título, ante un arte, un ars del juego del ajedrez. Esto es un manual
de dicho juego y se califica a dicha ars o arte como muy útil y provechosa, una calificación muy habitual en los manuales humanísticos, ya fueran gramaticales, retóricos o, como en este caso, un manual sobre el juego del ajedrez. El libro en cuestión va dedicado al ilustre señor don García Álvarez de Toledo, como dije antes, consejero de Estado y de Guerra y, lo que aquí nos interesa, ayo y mayordomo mayor del infortunado príncipe don Carlos de Austria. A don García de Toledo, en efecto, le dirige el Ruy López la epístola nuncupatoria, que es en realidad una carta programática sobre el libro que nos ocupa. En ella nos explica que, aunque ya hacía tiempo que muchos le estaban reclamando la publicación de este libro o la publicación de un libro sobre el ajedrez, no ha sido hasta ahora, en el año 1561, cuando se ha decidido a dar a la luz su libro. A esta decisión, nos dice, le han impulsado determinados motivos. El primero y el más importante, el hecho de que sus amigos le pedían con insistencia que publicara esta obra. No deja de ser un tópico típico de las cartas nuncupatorias. La segunda razón es que en este momento presente, en 1561, le ha parecido más adecuado que los años precedentes para ejecutar dicha publicación, porque ahora nos dice, los hombres más importantes y principales sienten un gran interés y atractivo y deleite por el juego del ajedrez, por este juego del ajedrez. Y la tercera causa, en fin, la última y la más decisiva, que impulsa a Ruy López a imprimir este libro, es ver que el príncipe don Carlos de Austria se alegraba de saberlo jugar y pasaba largo y gustoso tiempo entretenido en verlo jugar e incluso jugándolo. Por tanto, la obra que antes no había estimado oportuno publicarla, ahora por estos tres motivos su autor la saca a la luz, y sus destinatarios son tantos los que no saben nada sobre el ajedrez como los que ya saben jugar al ajedrez. En efecto, su obrita, como él mismo manifiesta, atiende a una doble finalidad, ya lo hemos repetido, que los que no saben nada del ajedrez puedan aprenderlo y que los que ya saben puedan dominarlo con mayor maestría. Y emplea ahí, como ven, en esta ocasión, el infinitivo imparar, que lo tengo puesto en negrita. El infinitivo imparar, que es transliteración directa del italiano imparare, aprender. Sin duda, Ruy López está evocando, no sabemos si de forma deliberada o involuntaria, la obra de Pedro Damián, Questo libro è da imparare, lo tienen ahí abajo, publicada, como digo, por el portugués en italiano en 1512. ¿Por qué? Porque este Pedro Damián es una de sus fuentes, sobre todo cuando aborda las cuestiones técnicas, es una de sus mayores fuentes. Cuando se aparta de la técnica y nos habla de otras cosas del ajedrez, la fuente principal es Jacobo de Cesoli. El humanista se adelanta en una anteocupatio retórica a las posibles objeciones que le pueden lanzar sus opositores, tales como que un juego como el ajedrez, por las variedades que tiene de los lances, nos dice, y por lo imprevisibles de las jugadas del oponente, no puede enseñarse. La solución que Ruy López ofrece es la del ejercicio y el entrenamiento, lo que llamamos la exercitatio, como complemento necesario de las enseñanzas contenidas en el libro. Un ars, siempre precisaba de esta exercitatio, de ese entrenamiento dentro de los cánones pedagógicos humanísticos. Ahora bien, según argumenta Ruy López, le va a ser imposible escapar de los mordiscos de los envidiosos, que también es un tópico. Le va a ser imposible escapar de los mordiscos de los envidiosos, porque la envidia, nos dice, es uno de los pecados capitales innatos al hombre. Así que para librar a su libro de estos envidiosos detractores, hará lo que suelen hacer los escritores profesionales. Va a dedicar su obra a un varón importante cuya autoridad le pueda proteger. Por ello, dedica su libro, como digo, a don García de Toledo, a quien, según confesión propia, le debe muchos favores y a quien aprecia grandemente por la antigua crianza y por ser de tan linajuda estirpe, tan generoso, tan virtuoso y tan docto. Por eso le dedica su libro, pero sobre todo porque así se siente más seguro, se siente protegido contra sus malintencionados críticos. Y dice en la dedicatoria: debajo de su protección, soy cierto, estarán parados más que otros contra los malévolos e envidiosos dientes, porque la sombra de vuestra señoría será para estas venenosas serpientes sombra del tajo, y para mí el bacar. Don García de Toledo será, por tanto, el protector de Ruy López. Será para él como el tajo
taxo es el tejo, que mata el árbol, ¿no? Que mata incluso a las venenosas serpientes que duermen bajo su sombra. Es decir, don García de Toledo va a ser la seguridad que le permita dedicarse o entregarse por completo a profundizar en el juego del ajedrez y al ejercicio de transmitir por escrito estas enseñanzas. Se aprecia, por tanto, una gran familiaridad entre don García de Toledo, de quien se confiesa antiguo servidor y criado, y a quien, como ya había dicho, le debía dedicar el presente libro por la antigua crianza. Hemos de suponer que Ruy López y García de Toledo debían conocerse y que dedicó su libro al ayo y mayordomo mayor del príncipe Carlos para que se lo hiciera llegar al propio infante, que, como sabemos, era muy aficionado al ajedrez. De esta forma, a través del libro, a través del infante, el propio autor podría abrirse camino en la corte de Felipe II. El libro, en cuanto a su estructura, tiene 4 partes. La primera parte a mí es la que más me ha interesado, porque es la menos técnica, ¿vale? Trata cuestiones generales sobre el ajedrez y es en la que yo me voy a centrar. La segunda parte ya es más técnica y está dedicada a las aperturas nuevas jugando al par. La tercera parte está dedicada a la apertura del repertorio habitual también jugando al par. Y la cuarta parte está dedicada a las aperturas para cuando se juega dando ventaja. Bueno, antes de pasar a la cuestión de quién inventó, de dónde surgió el invento del ajedrez, lo primero que hace Ruy López es, puesto que tiene que hablar del ajedrez, es dignificarlo como juego. Nada más comenzar su obra, en el libro primero, capítulo primero, aborda Ruy López el tipo de juego que es el ajedrez. Lejos de ser un simple juego de mesa basado en el azar, lo dignifica calificándolo como un juego de ciencia e invención matemática. Es decir, como un juego científico, como un auténtico ars al mismo nivel que las otras artes liberales, y justifica tal calificación con determinadas razones o argumentos. Primero, el ajedrez está fundado, nos dice, sobre 2 artes liberales, la geometría y la aritmética, pues está basado en los números 4 y 8. Al estar compuesto sobre un lado de superficie cuadrada y plana, con 8 líneas iguales en longitud y latitud, y en cada una de estas líneas 8 puntos o casillas iguales. Todo está perfeccionado con el número 8, pues multiplicado por sí mismo da el número de 64 casillas, las 64 casillas, en una superficie y cuerpo plano y cuadrado. Esa es la reflexión que hace Ruy López y por eso considera que el ajedrez está fundado en la geometría y en la aritmética. Segundo, al ser un arte, una invención matemática, como él dice, es todo un juego de ciencia, sin tener nada de fortuna o de azar, y está basado en la demostración. Y, en tercer lugar, para alcanzar un perfecto conocimiento de este arte, se requieren, nos dice Ruy López, las cualidades que exigen las otras artes liberales, pero de una forma, nos dice, más comuladamente, Es decir, es un latinismo, más plenamente, de una forma más abundante. Y se precisa, según Ruy López, ingenio, memoria, fuerza de imaginación, ejercicio o entrenamiento, ya lo había dicho antes, y afición. Bien, todo esto, según nuestro humanista, demuestra que el ajedrez es un juego de ciencia y de invención liberal, es decir, un noble juego de carácter científico y una auténtica disciplina liberal que proporciona conocimientos y destrezas intelectuales de igual modo y al mismo nivel que las artes liberales que integraban el trivio o el cuadrivio. Pero además, nos sigue explicando, el juego en general, todo juego, siempre que sea honesto y provechoso, no solo debe ser permitido, sino también debe ser incentivado, porque es útil para la conservación humana, para que los cuerpos se relajen de los continuos trabajos y los ánimos se recreen, se deleiten, se diviertan y así se vuelvan mejores y más agudos. Y el ajedrez, nos dice Ruy López, es sin duda uno de esos juegos honestos y provechosos, sino el que más, y da varias razones de por qué el ajedrez es un juego provechoso, honesto. 1. Porque es un juego de ciencia, como antes ha quedado demostrado, y con él se evita el ocio indecente e indecoroso. Como ven todos, todo lo que está tratando sobre el ajedrez tiene siempre el lado moralizado, heredado de Chesolek.
Dice lo primero, que es un juego de ciencia y que con él se evita el ocio indecente e indecoroso. Segundo, porque es un juego que al ser una ciencia y un ars, dignifica y forma al hombre que lo practica. Tercero, porque es un juego aprobado y permitido por derecho, y en esta ocasión trae citas del digesto para probarlo, para demostrarlo. Digo que es un juego aprobado y permitido por derecho por no ser pernicioso, sino todo lo contrario. Y cuarto, porque hay constancia de que el ajedrez fue practicado por varones doctos, por grandes filósofos y por personas de bien. De hecho, en este siglo XVI era la nobleza y hasta la realeza quienes los más aficionados al juego. Por todo ello, nos cuenta Ruy López, ha escrito este tratado sobre sobre este juego, al que precisamente y por todo lo dicho lo califica de invención liberal. Invención liberal es el título que aparecía en la portada. Libro de la invención liberal. Y lo califica de invención liberal, esto es, de invento propio de hombres libres, de auténtica arte científica y liberal que nos hace libres como hombres, porque al que lo practica lo forma y le proporciona conocimientos y destrezas intelectuales que lo convierten en un hombre auténticamente libre. Y además se muestra Ruy López orgulloso de que a este arte científica y liberal se la denomine ludus, juego, porque este sustantivo, ludus, en latín, aparentemente denigratorio o despectivo, lo que hace realmente es dignificar al arte del ajedrez. Del mismo modo que hablamos de ludus literarum para el estudio de las letras o la literatura, o del ludus grammaticus para el estudio de la gramática o la escuela de la gramática, o el ludus rhetoricus, pues este nombre ludus, que se aplica a todas las artes liberales, dignifica también al ajedrez cuando hablamos de ludus escacorum, el juego de los escaques, o de ludus latrunculorum, el juego de las piezas, de un juego romano muy parecido al ajedrez, etc. Por tanto, nos confirma que se trata el ajedrez de un arte liberal más. Pasamos al tema del inventor del ajedrez. Aquí se extiende bastante Ruy López, porque no hay nada claro, entonces se extiende bastante. Ruy López, siguiendo básicamente al portugués Pedro Damián y a Jacobo de Chessole, no deja de tratar la controvertida cuestión, como digo, del inventor de este juego. Rechaza que los inventores fueran los musulmanes, nos dice literalmente, porque no hay testimonio para probarlo, porque es falso y consta, es decir, es sabido mucho antes, es conocido mucho antes de que hubiese moros, se sabe que mucho antes de que hubiese moros ya se jugaba a este juego. Tampoco cree verosímil que fueran los hermanos Lido y Tirreno, hijo de Atis, uno de los primeros reyes de Lidia y una figura legendaria de hace de 2000 años antes de Cristo. ¿Vale? Más plausible le parece que el ajedrez fuera inventado, como dije antes, más plausible le parece que el ajedrez fuera inventado por el griego Palamedes durante el sitio de Troya, pues este griego tuvo fama de industrioso y fue autor de muchos inventos, las letras, la numeración decimal, el sistema griego de pesos y medidas, los dados, etc. Además, contaba Ruy López con el testimonio de Servio, famoso gramático y comentarista de Virgilio, que aseguraba que Palamedes había inventado la tábula lusoria, también llamada la truncularia o de los trebejos, la había inventado para reprimir las sediciones de un ejército ocioso. En esta tabla lusoria o tablero de juego, como explica nuestro humanista, se jugaba por un lado al ajedrez y por otro a las damas. Vamos, literalmente a las tablas reales, que es un antiguo juego parecido a las damas. Si tuviera razón, estaríamos hablando de una invención que sería más o menos del siglo XII a.C. Y también nos ofrece Ruy López la opinión de Chessole, para quien el ajedrez fue inventado por un filósofo oriental babilonio llamado Jerjes por los caldeos y Filométor por los griegos en tiempos de Evil Merodach, el hijo de Nabucodonosor, en el siglo VI a.C. Y como esta opción de que Jerjes fuera el inventor le parece plausible a Ruy López, como digo, siguiendo de nuevo a Chessole, nos expone los posibles motivos por los que se efectuó o por los que fue realizado este invento.
El primer motivo que nos da Ruy López es que el ajedrez fue inventado para corregir al rey Evil-Merodach de sus crueldades, un rey que mataba a todo aquel que se atreviera a corregirle. Así que Jerjes, el filósofo, acudió a su ingenio, a su talento. Inventó este juego en forma de guerra entre dos ejércitos o pueblos y jugando al ajedrez delante del rey, le insufló así las ganas de querer aprenderlo. Jerjes accedió a enseñárselo al rey, pero le dijo que para ello tenía que someterse el rey como discípulo porque él, Jerjes, era el maestro. Entonces, mostrándole las cualidades de cada pieza, empezó a enseñarle al rey las costumbres y virtudes que debía tener un buen rey, las virtudes y costumbres de una buena reina, etc., reprendiendo así la mala vida del propio Evil-Merodach. Preguntándole, pues, el rey por el verdadero motivo de la invención de este juego, Jerjes le confesó que lo había inventado a instancias del pueblo, quien, atemorizado por las crueldades de este violento rey, le había rogado que corrigiese disimuladamente y por medio de algún ardiz sus insufribles excesos, pues corregirlos abiertamente habría supuesto la muerte inmediata del propio Jerjes. El segundo motivo del invento, nos dice Ruy López, fue para evitar el ocio, nos dice literalmente, el ocio empecible, dice Ruy López, el cual acarrea grave mal por ser causa de muchos vicios. Es decir, el ocio, para evitar el ocio, para que el hombre esté entretenido y no piense en otra cosa. Y luego el tercer motivo de la invención, es porque todo hombre naturalmente desea saber y oír cosas nuevas. Pues bien, estas tres causas que nos da Ruy López están tomadas literalmente y casi traducidas literalmente del propio Jacobo de Chessole, que también había explicado que la invención del ajedrez se debía a un triple motivo. Ahí tienen, causa autem inventionis, ahí están los tres motivos. Regis correctio, oti evitatio y rationum subtilium multiplex inventio. Pasamos al nombre del ajedrez. También aborda Ruy López el nombre, el tema de la etimología del término ajedrez y los nombres que tienen en italiano y en latín. El nombre, en realidad, como tengo ahí explicado, un poco pequeño quizás, pero bueno, me voy a resumir. El nombre, en realidad, deriva efectivamente del árabe y, en última instancia, del sánscrito chaturanga. Que significa algo así como de cuatro miembros. De cuatro miembros aludiendo a las cuatro armas del ejército representadas en el juego: infantería, caballería, elefantes, es decir, los alfiles, y carros de combate o roques, las torres. Pero nuestro humanista ignoraba todo esto. Ignoraba todo esto y deduce que el nombre de ajedrez podría ser una deformación del propio nombre del supuesto inventor, que era Jerjes. Jerjes o Xerxes, con una adelante, Aserses o Aserdes, de ahí saldría Asedres y de ahí ajedrez. Esa es la etimología, falsa etimología, que se monta el propio Ruy López porque no sabe de dónde viene. Es un arabismo, ¿vale? Y tras exponernos Ruy López los nombres de las piezas del juego, el rey, la reina, el alfil, el caballo, el roque o la torre y el peón, los peones, y referirnos las distintas formas que pueden tener según los distintos países y los materiales de los que se podían hacer, pasa a hablarnos de la forma, de la ubicación y del movimiento de cada pieza. Todo ello en un sentido simbólico, figurado, alegórico, pues, siguiendo a Jacobo de Chessole, emplea el ajedrez como una alegoría de la sociedad, donde las piezas del juego representan las distintas clases sociales, desde la realeza y la nobleza, el rey o la reina, hasta el pueblo llano, que serían los peones, en la idea de que todos se necesitan mutuamente, y tanto el pueblo tiene obligaciones para con la nobleza y el clero como al revés. La crítica social que había en el manual de Chessole también subyace, aunque mitigada, en Ruy López. Pues en este punto, como digo, Ruy López está traduciendo prácticamente literal a su fuente Jacobo de Chessole. No obstante, hay una gran diferencia entre Chessole y Ruy López. Mientras que el dominico lombardo considera el tablero como un reino, el español, Ruy López, lo entiende como un campo de batalla.
porque para él el ajedrez representa el enfrentamiento entre dos ejércitos enemigos contrarios. El rey, por tanto, es la pieza más principal, nos dice Ruy López, porque es el señor de la victoria o del contrario, nos dice. Y pasa a describirnos la figura del rey con forma exterior humana. Bueno, he puesto, como ven, he puesto ahí primero en castellano lo que nos dice Ruy López y luego la fuente en latina, porque es prácticamente traducción literal, ¿vale? Nos pasa a describir la figura del rey. El rey con forma exterior humana, la figurita del rey, ¿no? Con forma exterior humana, sentado en un trono, vestido de púrpura, con corona en la cabeza y con el cetro en una mano y en la otra mano con una bola redonda. Elementos todos, dice, que tiene su propia simbología y nos lo explica, traduciendo, como digo, el texto de Chesole. Como vemos, Ruy López vierte de modo literal el texto de Chesole y lo hace directamente desde el texto latino. Lo hace directamente desde el texto latino, sin emplear, creo yo, la ya traducción castellana que había de 1549, del licenciado Reina, publicada en el 49. Y siguiendo a Chesole, su fuente sigue explicando, en tono simbólico, que la púrpura indica que el rey debe resplandecer sobre todos, no solo físicamente, sino también en virtudes. El cetro representa la justicia y rigor que debe guardar con sus súbditos. La bola indica que el rey debe atender a la administración de todo el reino, el orbe. En cuanto al sitio, el rey ocupa el lugar central del tablero, porque debe estar en medio de sus súbditos administrando justicia y observando misericordia con todos. Y como es rey, tiene libertad de moverse en todas direcciones. Sobre los movimientos del rey se extiende Ruy López, señalando las diferencias del juego de un país a otro y concluyendo en un tono político y moral que al rey convenía tener la perfección de la vida tan en sí como en los demás, y es que las perfecciones que están en los otros repartidas en él estuviesen todas juntas. Además, vuelve a subrayar que el movimiento del rey está basado en el número ternario. Le da mucha importancia a los números, a la simbología del número en el juego del ajedrez. Dice que el movimiento del rey está basado en el número ternario, que es el número religioso, es un número religioso y sagrado, pues la suma es la suma de los tres primeros números primos, 1 más 2 más 3, el 6, constituye el primer número perfecto, lo que trasladado al plano alegórico de la política representa las 6 personas que constituyen un reino perfecto, es decir, el rey, la reina, los caballeros, los vicarios, los alfiles y los populares, que es el ajedrez. Son las figuras del ajedrez. Pasamos a la reina. La reina, siguiendo de nuevo a Chesolis, nos la presenta como una gentil señora sentada en silla real, con una corona en la cabeza y vestidos ricamente adornados. Los dos primeros elementos, el trono y la corona, la sitúan superior en dignidad a las demás mujeres y nos indican que atesora la misma dignidad y alteza regias que el rey y que debe ser honrada igual que el rey, porque con un tono algo machista heredado del medieval Chesole, dice la buena mujer obediente a la razón es la gloria y honra del varón y de la corona. Sus vestidos ricamente adornados representan la belleza física y moral de la reina, las numerosas virtudes de las que debe estar dotada la reina para que así, siendo hermosa por dentro y por fuera, salve al marido, de nuevo un tono machista, salve al marido de relaciones sexuales extramatrimoniales, o en palabras de Ruy López, de otros ilícitos amplexos. Y lo dice trasladando directamente en latín, de otros ilícitos abrazos, literalmente significa amplexos, amplejos. En cuanto a su ubicación, la del rey blanco está en la casilla blanca, la que representa la castidad y la limpieza en sus virtudes. Y a la izquierda del rey, indicando por un lado los maritales amplexos, otra vez, abrazos, relación sexual, y por otro que el rey la protege y la ampara, traduciendo de nuevo otra vez Ruy López parte de lo expresado por Chesole. En el caso de las fichas negras, la reina está junto a su marido en casilla negra, indicando ello que la mujer resplandece con los rayos del marido y que es la mujer
a la que más honra el rey. En cuanto al movimiento de la reina, como puede moverse por todo el tablero como cualquier pieza, exceptuando el caballo, colige Ruy López que esto le viene de las Amazonas. Y entonces lo conecta con las Amazonas, lo que para nuestro humanista Ruy López es un signo claro de que el inventor del ajedrez fue Palamedes, pues la reina de las Amazonas, como cuenta Virgilio, ayudó a los troyanos en la guerra contra los griegos. No obstante, si el inventor fue Jerjes, nos dice otra vez, el juego, como juego de guerra que es, recrea la costumbre persa de que cuando el rey iba a la guerra se llevaba consigo a su mujer y a las concubinas. Sin embargo, añade Ruy López, en los inicios del juego la reina solo andaba de casilla en casilla y a la hora de hacer la guerra era la más ruin pieza del tablero, nos dice. Una costumbre que aún en sus días se conserva, dice Ruy. Se conserva entre los moros como señal de la prepotencia del hombre sobre la mujer, dando a entender que, dice, a la mujer de honor no le es decente el andar mucho vagando y más por los términos ajenos, donde se viene fácilmente a perder el honor. Respecto a los alfiles, todo siempre con el valor simbólico, ¿no? Respecto a los alfiles, Ruy López sigue de nuevo a Chésole, ¿vale? En su interpretación alegórica. Los alfiles hacen el papel de jueces y aparecen en una cátedra con un libro abierto ante los ojos. El alfil de la casilla negra representa al juez de las causas criminales y el de la casilla blanca, el de las lides profesionales. El oficio de los alfiles, como nos dice ahí en el texto de Chésole, el oficio de los alfiles como jueces es el de aconsejar al rey establecer y fijar leyes ordenadas por el rey para el buen gobierno del reino. Esto, como digo, es todo traducción directa del texto latino medieval del siglo XIV de Chésole. Y los alfiles están uno junto al rey y el otro junto a la reina, para dar a entender que a los príncipes les conviene tener siempre a su lado a buenos consejeros. El caballo con su caballero armado montado encima representa en la concepción de Chésole el deber propio de los caballeros, custodiar al pueblo y al reino, especialmente en momentos de guerra. Y con su movimiento por todo el tablero puede cumplir con su misión guerrera de ayudar a los suyos y atacar al enemigo por todo el campo de batalla, que no es otro que el tablero. En cuanto a las torres, también llamados roques, son carros de combate, en forma de caballeros sentados sobre sus caballos sin armas, con capa forrada de martas, nos dice Chésole y nos dice también Ruy López, con una vara en la mano derecha y una gorra en la cabeza, representan las torres representan a los vicarios y legados del rey, según la interpretación de Chésole. Pues al no poder estar el rey presente en todas las partes de su reino, delega en ellos, en estas torres, en estos vicarios, en estos legados, delega en ellos su gobierno. Y las torres se encuentran ubicadas en las puntas del tablero, el lugar más alejado del rey y de la reina, porque así deben los vicarios y legados estar en las partes más remotas del reino, a donde no puede ir el rey, con el mismo poder que el propio rey. Y a ellos tienen que obedecerlos los súbditos, pues desobedecer a las torres, desobedecer a estos vicarios, a estos legados, es lo mismo que desobedecer al propio rey. De nuevo, como digo, la traducción, ahí tienen el texto latino y el texto castellano de Ruy López, la traducción es literal. Y por último quedan los peones. Ya no hay más. Y por último quedan los peones. No, es que ya no hay más fotos. Y por último quedan los peones, de los que se ocupa Ruy López entre los capítulos 17, o sea, le dedica mucho, le dedica 8 capítulos. Según Chésole, en este tablero, representación alegórica del reino, los peones son las gentes del pueblo, el pueblo llano, los artífices o artesanos, sin los que el reino no funciona, no puede constituirse. El peón del rey, nos dice, podría simbolizar a los cambistas y mercaderes. Bueno, todo esto, estoy refiriéndome a las conclusiones, ¿vale? Todo esto lo argumenta con textos clásicos, con doctrina política, etcétera, ¿vale?
El peón del rey podía simbolizar a los cambistas y mercaderes. El peón de la reina al médico perfecto. Todo eso está como digo, argumentado, ¿eh? El peón del alfil del rey a los sastres, curtidores, tundidores, carniceros, pero también a los notarios y escribanos. El peón del alfil de la reina a los taberneros y mesoneros. El peón del caballo del rey o de la reina representa a los albañiles, carpinteros. El peón de la torre del rey, en fin, representa al labrador, y el de la torre de la reina a los pródigos, a los jugadores, y a los cursores y caminantes, que en España llamamos, dice Ruy López, carteros. La doctrina, como decimos, está toda tomada, en su mayoría, casi toda, de Chesolem. Pero no olvidemos que para Ruy López este juego no es representación alegórica de una república o un reino, ni tampoco sus piezas o peones simbolizan propiamente las diferentes gentes, ni clases, ni estratos del pueblo, ni las clases sociales y oficios del pueblo. Esta es la doctrina de Chesolem, de la que Ruy López quiere apartarse deliberadamente para dar a su libro un pequeño toque de originalidad, de novedad. Para nuestro humanista Ruy López, el ajedrez es no la representación de una república o de un reino, sino es una invención bélica y representa alegóricamente la guerra. Y por ello nos expone su particular interpretación alegórica de cada pieza, que es la siguiente. Basándose en Chesolem, pero ya Ruy López nos ofrece su visión particular. Para él el rey representa al señor y príncipe de la gente de la guerra, y la reina a la dama del capitán general de aqueste ejército. Y tras el rey, la reina es la más importante por su virtud, potencia y movimiento. Los alfiles, desmintiendo a Pedro Damián, no representan a príncipes que están alrededor del rey y de la reina, ni tampoco, según entienden otros, simbolizan a estos satélites mercenarios o soldados de la guardia destinados a guardar la persona del emperador, porque, según Ruy López, estos guardias actúan tanto en tiempos de paz como de guerra. Pero como aquí se representa, nos dice, lo que se representa es una breve instrucción de guerra, estos alfiles tienen que ser las personas, nos dice, las personas diputadas para los menesteres y gobierno de la guerra. Esto es, dice, los antiguos tribunos militares, y se va a la Roma, se va a Roma. Y que en español, dice, en castellano, en español del siglo XVI, dice, se llaman capitanes de infantería o simplemente, como el propio nombre indica y suena, alférez de infantería. Los alfiles son los alféreces, ¿vale? Los caballos representan a los caballeros o a la caballería y los roques o torres a los vicarios. En esto coincide con Chesolem, que son a la postre personas y oficios principales en la guerra. Y finalmente los peones simbolizan a toda la infantería, que no deja de ser pues, eso, el pueblo más llano, ¿no? Este es en suma el valor simbólico que Ruy López asigna a cada pieza en esta invención bélica que para él es el juego del ajedrez. Y voy acabando. Ruy López, como vemos, es un experto ajedrecista, el mejor, ha sido campeón mundial de ajedrez, ¿no? Entonces, nos ofrece también, no todo es teoría y simbolismo y tal, él nos ofrece también unas tretas, unos artificios más prácticos para ganar, ¿no? Para ganar. Nos ofrece además, como digo, artificios sutiles e ingeniosos para conseguir el propósito último de este juego, que como juego bélico que es, como toda guerra, lo que se trata es de ganar. Ganar al adversario o al enemigo, como él dice. Para ello nos expone diversas tretas que pueden darnos ventaja en el juego. Y apoya todos estos artificios suyos en citas de autoridad de autores clásicos, porque todo el libro está plagado de citas de autores clásicos. Y especialmente apoya, todas estas tretas que nos dice en citas de autoridad de un escritor latino llamado Vegecio, que es el mejor tratadista antiguo de los usos militares en Roma. He leído, pero yo no lo he encontrado en el libro, que una de las tretas que ponía Ruy López era fumar. Mientras estás jugando al ajedrez, fumar. Y fumar tabaco malo. Y echar el humo al contrario, al contrincante. Pero yo eso no lo he leído, pero yo no lo he encontrado en el libro. No lo he encontrado, ¿vale? De lo que sí nos habla Ruy López es de lo siguiente. Si jugamos de día y con sol, procuraremos que el enemigo
el enemigo es el término bélico empleado por nuestro humanista, tenga el sol de cara, para que lo delumbre, claro. Y si jugamos un día nublado o de noche junto a la lumbre, la lumbre debe quedar a la derecha del enemigo para que le perturbe la vista y la mano derecha, al moverla por el tablero, le haga sombra y le impida distinguir bien el campo del juego de las piezas. El buen jugador, por otra parte, dice, debe ordenar bien su juego e intentar vencer al adversario por fuerza, no por error. Esto es, tomando la iniciativa en el ataque y no esperando a que el enemigo falle su ataque. Además, debemos ser cautos y precavidos en los lances y no descuidarnos, aun si vamos ganando, sin jugar lances infructuosos, nos dice, que llamamos baldados, es decir, lances en balde, que sirven, dice, a hacer acomodar al enemigo. El cuarto consejo que nos ofrece es que tanto si somos más expertos o menos duchos que nuestro adversario, evitemos en todo momento en el juego todo tipo de primores, esto es, de destrezas, habilidades o muestras de ostentación y exhibición. Dice que es mejor hacer un juego seguro, sin hacer galas de lucimiento y sin boato. El riesgo puede ser que, queriéndonos burlar del enemigo, nos veamos nosotros burlados. Bueno, y voy acabando. Así sigue dando consejos, sigue muchísimos, me parece que son hasta 36 o 37 consejos prácticos para poder vencer al enemigo. En fin, acabo. Ruy López, como vemos, es ante todo un humanista. El libro, como digo, está plagado de citas de autores clásicos por todos lados. Ha escrito este libro seguramente por dos motivos, porque él es experto en ajedrez y entonces podía lucirse como escritor y también seguramente para acceder a los círculos cortesanos de la nobleza y la realeza del momento. Y si con este libro creemos que quería aproximarse o penetrar de alguna forma más cercanamente en la corte de Felipe II, no he mencionado casi nada, o de pasada, que 2 años después escribió otro libro, este en latín, unas instituciones gramáticas, una gramática latina amplia, muy importante, aunque como gramático era bastante mediocre, pero en 1563 publica una gramática latina en latín y va dedicada al rey Sebastián de Portugal, ¿vale? Parece que fue escrito en el 63 para que el propio rey aprendiera latín. Yo creo que también estaba cercano, de alguna forma, a la corte portuguesa, ¿vale? En fin, Ruy López de Segura es un ajedrecista y un gramático y, en todo caso, creo que es una persona o un personaje muy sugerente que merece ser estudiado y ser editado con rigor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mañas, por esta interesantísima y amena presentación que nos ha hecho sobre este extremeño Ruy López de Segura, quizás no muy conocido por muchos, pero que esperamos también, gracias a esta presentación, sea más conocido y, sobre todo, bueno, pues a nosotros nos ha encantado tanto Juan Carlos Moreno, el director de la Fundación, como a mí mismo, que somos apasionados del ajedrez. Estamos realmente entusiastas, ¿no?, para escucharle. Y la verdad que no nos ha defraudado. Incluso hemos podido aprender algunos detallitos, ¿no?, de cómo se interpretaba el ajedrez en esa época y sobre todo lo que era la simbología, que creo que es bastante importante en torno a cada pieza o a la posición que, por ejemplo, que debían llevar dichas piezas. En parte de su intervención, y bueno, pues ha mencionado las razones para publicar este libro por parte de Ruy López de Segura, los amigos que se lo pedían, como que era una moda entre la nobleza y luego también para dar pleitesía al príncipe Carlos, que de alguna manera era amante de este juego. Pero también ha mencionado cómo esto se consideraba como una práctica de hombres cultos, nobles, doctos, y de alguna manera pues merecía la pena esta publicación. Y me paro en la palabra hombres, porque básicamente lo que se ha dado a entender, y también por parte de su presentación, a la hora, en esa simbología, ¿no?, también un tanto machista muchas veces, era cómo estaba considerado, si estaba considerado entre las mujeres de dicho juego, si se jugaba o era un juego simplemente o principalmente masculino.
no tengo noticias de mujeres jugando. De hecho, el cuadro que he traído son todos hombres. También es verdad que son los campeones mundiales de la época, ¿no? 2 españoles, 2 italianos, el rey a un lado, etcétera. Supongo que las mujeres también jugarían, pero no lo sé. No tengo datos del ajedrez, ¿no? Vale, de acuerdo. Pasamos a las preguntas del público. Veo ya alguna mano levantada por aquí. Por favor. Buenas, soy Eduardo Navarro, de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, felicitarle por la interesantísima ponencia, muy didáctica y muy entretenida, y que he disfrutado mucho como apasionado también del ajedrez. Me gustaría preguntarle si en aquella época, cuando usted ha vinculado el carácter útil y provechoso que menciona Ruy López del ajedrez, y también el vínculo que establece entre el trivium, quadrivium y la relación que muestra entre la geometría y la aritmética, si en las universidades o en la educación que se ofrecía a las personas se vinculaba ya no a nivel curricular, sino de manera más informal, y se incentivaba la práctica del ajedrez, como también se hacía con la geometría, para entrenar la mente para asuntos más complejos. Me gustaría saber si eso hay constancia de ello. Y, en segundo lugar, si en las otras partes del libro de ajedrez de Ruy López se muestran algunas partidas completas del mismo o de otros jugadores. Muchas gracias. Pues el ajedrez, desde luego, lo primero que hace Ruy López es dignificar, o sea, en los primeros capítulos, puesto que va a dedicarle un libro entero al ajedrez, lo que tiene que hacer es dignificarlo y no decir que es un simple juego. De hecho, para él, como he explicado, el término ludus es más que un juego. Él le da una categoría de auténtica arte. Y efectivamente, además, él nos dice que se necesitan pues todas las cualidades, incluso más cumuladamente, nos dice, de una forma más aún, todas las cualidades que necesitamos para cualquier arte, las necesitamos para el ajedrez, pero de una forma mucho más potenciadas. Porque el ajedrez dice, sí que la memoria es importante, sí que se juega a ciegas, nos dice, ¿no? Estamos jugando de memoria, tenemos que... todas esas cualidades son muy importantes. ¿Qué más? Que si se potenciaba en las universidades... Hombre, yo creo que los currículas, los planes de estudio y tal, no. Yo creo que era pues como ahora mismo te puedes jugar en la cafetería de la facultad, echas unas cartas o echas un dominó o echas incluso, pues yo creo que igual, era un juego, pero evidentemente no es un juego cualquiera, no es el juego de los bolos o no es el juego de, yo qué sé, de correr la sortija o... Es un juego que le quiere dar un carácter matemático, de hecho, incluso, como he estado explicando yo, le da un valor simbólico por el número, de la importancia del número, ¿no? Y no sé lo que es lo otro que habías preguntado. Sí, profesor Ludolf, por aquí el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias por todas las explicaciones interesantísimas y al final queda claro que para él sigue siendo un juego de guerra. Entonces también habla de juego de paz porque habla de los orígenes y se sabe que en la frontera con Granada había muchos encuentros, incluso en fases bélicas, para encontrarse, para jugar al ajedrez. Incluso durante la guerra. Entonces, Ruy Seguro habla también del ajedrez como juego para establecer la paz o tiene un momento de introducir o sigue siendo únicamente de la guerra. Sí, no, eso no le interesa a Ruy López. Ruy López, vamos a ver, yo me he centrado en el libro primero, ¿vale? Porque es el que no es técnico. Los otros 3 tratados, que es el grueso del libro, ahí sí ya aparecen técnicas. Y cada capítulo está dedicado a una apertura, forma de jugar, hay partidas relatadas ahí en él. Entonces, lo que a él le interesa la primera parte que yo he abordado es darnos una visión, sobre todo del juego del ajedrez, una visión moralizada, en el mismo tono ya medieval del Chésolé, de Jacobo de Chésolé.
Entonces, ha hablado de todos los ingredientes, de todos los requisitos que tenía que hablar, ¿no? Todos los capítulos, quién fue cuándo se inventó, dónde se inventó, quién lo inventó, etcétera, ¿vale? No sé si más preguntas por parte del público. Yendo al tema del libro, ¿se tradujo a otros idiomas? ¿Qué popularidad tuvo y qué impacto tuvo a nivel europeo o internacional? Tuvo muchísimo impacto a nivel europeo. Se tradujo enseguida a varias lenguas europeas, a varias lenguas vernáculas. Igual que el de Chesole también está traducido a varias lenguas vernáculas. Bueno, de hecho, el libro de Chesole, que es medieval, ¿no? Siglo XIV, enseguida ya en 1549 se traduce también al español. Entonces era muy raro que apareciera una traducción española como mucho de algún clásico, de Virgilio, pero de un libro contemporáneo medieval era raro. Se estaban traduciendo por esta época también, un poquito anterior, por 1520 y tantos, 30, todos los libros de Erasmo, pero claro, traducir a un contemporáneo o a un autor medieval era raro. Y además escribe el libro, como hemos visto, lo escribe en castellano, lo podía haber escrito en latín. Yo creo que lo escribe en castellano. Si lo hubiera escrito en latín, es que creo yo que su pretensión hubiera sido que el libro fuera conocido en toda Europa. Pero lo hace en castellano, lo escribe en castellano. Yo creo que pensando que a quien va dirigido realmente o no domina el latín para ello, si es el propio Infante o si es el propio el autor de la carta incupatoria, etcétera, entonces lo hace en español yo creo que pensando en su destinatario. Y tengo otra cuestión, sobre todo, y un poco uniéndolo a la pregunta también del profesor Pelizaeus, como un juego de guerra, ¿no? Y muy relacionado con la guerra. Hay constancia de que, especialmente bueno, en el periodo a lo mejor que estamos hablando, ¿no? Y como lo jugaban sobre todo los nobles, ¿no? Y que el juego se utilizara para dirimir algunas diferencias, intentando que a lo mejor a través de este juego pudiéramos evitar ir a la batalla o incluso a lo mejor diferencias que pudiese haber entre nobles en un momento dado. Yo creo que no, yo creo que era un juego de diversión. Más de diversión. Es verdad que sí había una pugna y estaba una pugna, ¿no? Había un pique, digamos, entre los italianos y los españoles, ¿vale? Están continuamente enfrentándose el Putino con el otro, con Ruy López. Una vez vence uno, otra vez vence otro. Se enfrentaron hasta 3 veces. O sea, en tres ocasiones, con varias partidas en cada ocasión, ¿no? Había un pique entre italianos y españoles. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más por aquí. Por parte de simplemente, a raíz de lo que acabas de decir... Preséntate para que la gente que está también online... Sí. No, bueno, como ya he tomado ya he posesión. Concepción Navarro, Universidad Complutense. A raíz de lo que acabas de decir, que lo hizo en castellano, no podía ser porque en ese momento, cuando él lo publica, ya se han fundado todas las grandes ciudades en América, excepto Montevideo, que es del siglo XVIII, 1726-29. Bueno... y que podía tener ese público, o sea, al hacerlo en castellano. Eso podría ser una lectura desde un punto de vista de un americanista que siempre sardina va a su campo. Sí, pero a su campo. Esa interpretación no es baladí porque él sabemos que va a Perú. Sabemos que va a Perú y muere allí. Y también sabemos, no lo he dicho, que se llevó muchos ejemplares de su libro. Por eso te digo que podía ser una de las razones. Se llevó muchos ejemplares de su libro, ¿vale? Sí. Es que las cortes virreinales en ese momento, ya es que en esas fechas ya está muy consolidada América. Pero también yo creo que él, pensando también en los posibles jugadores de ajedrez, que quizás no supieran latín, algunos, muchos, pues lo hace también yo creo que para que tenga mayor difusión entre gente más culta que sepa latín y gente menos culta que no sepa latín. Porque cuando publica su gramática latina, sí la publica en latín. No la va a publicar. No, la podía haber escrito en castellano también. Nebrija escribe su gramática castellana y son muchos años anteriores, ¿no? Y su gramática latina también la tiene en castellano, Nebrija. Pero no, cuando lo hace en latín es porque quiere que esa obra tenga mayor difusión, quiere dar a conocer en toda Europa, para que un alemán, un italiano, un inglés le pueda leer. Cuando escriben en latín es por eso.
¿Podemos a lo mejor deducir de esta última conversación y con lo que ha mencionado que él acabó yendo a Perú y se llevó varios ejemplares, fue quien introdujo a lo mejor el ajedrez en Pues no te extrañe, América? no te extrañe, sí, sí, puede ser. Yo lo he leído que se llevó bastantes ejemplares y, como he dicho, sus hermanos regresaron a España, él no regresó. Muy bien, pues si no hay más preguntas, creo que nos hemos ganado por lo menos la pausa café esta mañana. Y espera, si hay alguna por parte del público, perdón, ¿hay alguna por parte del público, de la gente que nos está siguiendo online? Sí, tenemos una que nos llega, gracias a la compañera por avisarnos, Guadalupe. Dice que le ha gustado mucho su intervención y quería preguntar si esa dignificación podría justificarse como respuesta a una tradicional idea que tenía la Iglesia sobre el juego. Viene por parte de Mario del Viejo Cupido. Seguramente sí. Seguramente sí. Dignificación, si tenía que ver con si podía justificarse como respuesta a una tradicional idea que tenía la Iglesia sobre el juego. Sí. No, la persona que la hace es Mario del Viejo Cupido. Firma como Mario del Viejo Cupido. La Iglesia, como he dicho, había prohibido el juego. Lo que pasa es que no le hicieron caso. Entonces, porque había prohibido el juego porque, claro, era un juego donde normalmente había apuestas por medio, etcétera, ¿no? Y de hecho creo que con Felipe II también se prohíbe el juego con apuestas. Queda prohibido, pero no el juego del ajedrez, claro. Se prohíbe apostar, pero no jugar. Muy bien, pues creo que queda contestada la pregunta y agradecemos al profesor su intervención y el habernos incluido y habernos traído a este mundo del ajedrez, al que yo invito a todos aquellos que no lo conozcan, no lo hayan practicado, que lo intenten, porque la verdad que es apasionante. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso y vamos al café.